Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, ¿Todo profe. bien? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, Bien. bien. Ahora, bueno, todavía siguen ingresando, pero bueno, sobre todo vamos a hacer un repaso de todo lo que se les envió, preparándonos para el examen del martes que viene. Recuerden que para rendir cada uno va a respetar su horario. La comisión 1 a las 4 y la comisión 2 5:30, ¿sí? El examen es corto, es simple, tienen más que todo con imágenes o con casilleros para completar o verdadero y falso, para que sea fácil de corregir y ahí nomás se puede hacer el recuperatorio. El tema del recuperatorio, eh, yo creo que lo vamos a tener que tomar el viernes porque ya creo que se publicaron las fechas de del final de ustedes. Entonces tenemos que presentar las actas con la regularidad. No sé si ustedes ya les comentaron o no la fecha o tienen algo. El 19, profe, Eso que le dije al mami, el 19, la fecha del final. de junio, Sí, de junio. me parece que, a ver, ya verifico en el correo que nos mandaron, pero me parece que no puede ser el 19, porque eh, eh, sí, el 19 de junio y 26 de junio sería, digamos, a los que les vaya mal en el primer llamado, pueden rendir en ese. Sí, 19 de junio y 26 de junio. Esas son las fechas que mandan. Así que bueno, sí o sí, entonces va a ser el recuperatorio el viernes, el recuperatorio del primer parcial y el segundo parcial. El viernes 9, 10, 11, el 12 sería. El 12 de junio, viernes, lo vamos a tener que tomar ahí, porque si no, nos quedamos sin fecha. No sé por qué lo toman en junio cuando saben ser en julio, los finales, porque se adelantaron tanto así. Pero bueno, eso pasa por dirección, no por nosotros. Entonces, con mayor razón, el martes rinden y el viernes, de esa misma semana, tomamos el recuperatorio del primero y del segundo parcial. Recuerden que solamente se puede recuperar un solo parcial, por eso es que se lo puede tomar el mismo día a ambos, ¿sí? Así que bueno, a los que les fue mal en el primero, procuren en el segundo que les vaya bien para que puedan rendir. Los mismos son muy poquitos los que no aprobaron el primero. No me pregunten de la modalidad del examen porque no les voy a decir. Ya les estoy comentando que tienen para completar verdadero y falso y con gráfico. Más de eso no les voy a dar de información. Tienen que, Esta clase la va a compartir, profe. sí, todo se graba y después se comparte en el grupo. Eh, Escuchen, ahora quiero que veamos sobre todo el material que se les envió. Teóricamente, el material que uno les envió es para que ustedes los vean,
lo lean, lo estudien y vayan preparándose para el parcial, ¿sí? Recuerden que nosotros la última clase que vimos todo lo que tenía que ver con mitosis, meiosis, lo que era la interfase, el ciclo celular, hablamos de todo lo que era la diferencia entre uno y otro de ese ciclo celular. ¿Ustedes pudieron ver o eh, prestaron atención a lo que les envié o no? La verdad, digan. No mientan para yo saber cómo seguir. ¿Alguien vio el material que les envié? ¿Sí o no? ¿A dónde está? Sí, pero un poco. Bueno, gracias, don Luis, por ser sincero, aunque sea. Bien. Yo les había mandado a ustedes, a ver si está. Esperen que ya les voy a mostrar, les voy a compartir. Acá está. Yo les había mandado, ya les comparto esto, para que era con audio, que para qué se hizo con audio solo, para el tema de que les sirva para ustedes escuchar y memorizar, ¿sí? ¿Por qué lo hice así? Porque en el examen ustedes tienen dibujos o tienen cuadros que pueden completar solamente al escuchar el audio. Si alguien intentara coger todas y cada una de las células de un cuerpo humano adulto, extraer el material genético de su interior, desenredarlo con muchísimo cuidado y atar los extremos de todas esas hebras moleculares, la cuerda resultante mediría unos asombrosos 165 billones de metros. O sea, para ponerlo en perspectiva visual, esa longitud da para viajar desde la Tierra hasta el Sol y volver varias veces. Y todo eso, absolutamente todo ese material, está empaquetado dentro de un solo ser humano. Es una de esas escalas matemáticas que el cerebro apenas puede procesar, ¿verdad? Totalmente. Y lo verdaderamente impactante no es la distancia en sí misma, sino el hecho de que cada milímetro microscópico de esa inmensa cuerda contiene el manual de instrucciones absoluto para construir, operar y mantener la vida. La escala es astronómica, sí, pero el nivel de detalle es subatómico. O sea, los ácidos nucleicos, el famoso ADN y su infatigable socio, el ARN. El objetivo de este análisis no es quedarse en la superficie leyendo un glosario técnico súper denso, sino de codificar cómo funcionan estas moléculas gigantes en la práctica. Claro, porque entender este nivel tan básico de la biología es lo que permite comprender los mayores avances tecnológicos y médicos de nuestro tiempo. Desde dictar el color de unos ojos hasta reescribir por completo lo que es posible en un laboratorio actual, ¿no? Exacto. Y es un viaje indispensable para quienes nos escuchan, porque durante mucho tiempo la humanidad observó la biología desde fuera. Se veían los resultados. Bueno, una planta que crece más, una enfermedad hereditaria, una oveja idéntica a su madre. Pero ahora, al comprender la química exacta de los ácidos nucleicos, la ciencia ha pasado de ser un mero espectador a convertirse en un ingeniero activo del proceso vital. Fíjate en el abanico de cosas que permite este conocimiento hoy en día. Tenemos la capacidad de establecer relaciones evolutivas entre especies que vivieron hace millones de años. La identificación forense o de parentesco usando pequeñísimos restos biológicos. La terapia génica, donde se intenta curar una enfermedad congénita sustituyendo un gen defectuoso por uno sano. Sí, y por supuesto la clonación. Ostras, claro. Como aquel famosísimo caso de la oveja Dolly en el 96, ¿no? Eso es, donde a grandes rasgos se vació un ovocito de su núcleo original, se le inyectó el núcleo de otra oveja adulta y voilà. Y hay otra gran aplicación biotecnológica que es la creación de organismos transgénicos, los famosos OGM. Cosas como introducir resistencia a plagas en cultivos o tolerancia a heladas extremas. Que es un tema que siempre trae cola. Sí, hablar de todo esto, especialmente de los transgénicos o la clonación, suele levantar pasiones, debates éticos y posturas políticas muy encontradas. Pero aquí hay que hacer un inciso importante para la audiencia.
Al mencionar estas aplicaciones, el material original y nosotros hoy simplemente lo abordamos de forma puramente descriptiva. Claro, cero política. Cero. No tomamos ninguna postura ética ni política sobre su uso. A nivel microscópico, simplemente se trata de un mecanismo físico de cortar y pegar secuencias de información. Es ingeniería de precisión pura y dura. Por eso, al explorar estas innovaciones, resulta fascinante dejar a un lado la controversia y observar la maravilla técnica de cómo se lee y edita este material. Vale, vamos a desglosar esto de editar, porque la analogía parece caer por su propio peso. Los ácidos nucleicos actúan esencialmente como el sistema operativo de un ser vivo. Si la biotecnología permite aislar genes de un pez que resiste el frío y pegarlos en el ADN de un tomate para que sobreviva a las heladas, nos está actuando literalmente como un programador informático que entra al código fuente y reescribe el software de la naturaleza. Sí, es una analogía estupenda. Si conectamos esto con el panorama general, lo que hace que esto sea posible es que el lenguaje de programación es universal. El software del pez está escrito exactamente en el mismo código químico que el software del tomate. Al comprender la sintaxis de los ácidos nucleicos, la ciencia descubrió que no existen barreras idiomáticas entre las especies. O sea, la planta lee las instrucciones del pez sin problema. Sin inmutarse. La maquinaria de la célula vegetal lee la instrucción y la ejecuta. Fabrica la proteína anticongelante porque las instrucciones están en un idioma químico que reconoce a la perfección. Pero para llegar a ser un buen hacker de este código, primero hay que entender el hardware, las piezas físicas. Todo este gigantesco sistema se basa en la repetición de unas unidades básicas, unos ladrillos microscópicos llamados nucleótidos, que se unen formando cadenas mediante un tipo de agarre químico llamado enlace fosfodiéster. Y la arquitectura de cada uno de esos ladrillos es un prodigio de la eficiencia. Cada nucleótido se compone siempre de 3 piezas. Primero, un azúcar, una pentosa. Si es ADN, es la desoxirribosa, y si es ARN, la ribosa. Segundo, una base nitrogenada, que es la verdadera letra del código. Hay bases púricas, como la adenina y la guanina, y pirimidínicas, como la timina, citosina y uracilo. Y falta la tercera pieza. El ácido fosfórico o grupo fosfato en forma de ion. Y aquí hay un detalle técnico importante. Si solo unes la pentosa y la base nitrogenada mediante un enlace N-glucosídico, perdiendo una molécula de agua en el proceso, tienes un nucleósido, con S al final. Solo azúcar y base. Exacto, pero cuando a ese nucleósido le añades el grupo fosfato mediante un enlace éster en el carbono 5' del azúcar, ¡pum!, se convierte en un nucleótido, con T. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, al menos desde una perspectiva de diseño. A ver, pensemos en estos nucleótidos como piezas de Lego. Se nos dice que las bases nitrogenadas, las famosas letras A, C, G, T, son las que llevan toda la información genética. Ellas son las estrellas del espectáculo. Entonces, ¿qué papel juega ese aburrido azúcar y el grupo fosfato? Parecen simples anclajes, andamiaje inerte. Es un error muy común subestimar el andamiaje. Para empezar, el fosfato es la pieza que permite que los nucleótidos se enganchen unos a otros. Además, le otorga ese carácter ácido que da nombre a los ácidos nucleicos. Pero aquí viene la genialidad del diseño celular. Ese fosfato esconde un secreto vital. Cuando un nucleótido libre se une a 2 grupos fosfatos adicionales, experimenta una transformación radical. Se convierte en ATP, el adenosín trifosfato. Espera. ¿El ATP? ¿La batería celular? ¿El mismo? Es el principal transportador de energía para casi todas las reacciones biológicas de la célula. Fíjate en la elegancia del sistema. Las mismas piezas exactas que se usan para archivar información, al añadirles unos fosfatos extras, se transforman en la energía que mantiene a la célula viva. Se reciclan los componentes fundamentales. Madre mía, qué eficiencia. Bueno, ya que tenemos claras las piezas de Lego, hablemos de los 2 grandes edificios que se construyen con ellas. La dualidad entre el ADN y el ARN. El almacenamiento frente a la acción. Ahí le has dado. Las diferencias químicas son sutiles, pero dictan funciones mundos aparte. Ya dijimos que el azúcar cambia de desoxirribosa a ribosa. En las bases, el ADN usa la timina, mientras que el ARN la sustituye por el uracilo.
Y estructuralmente, el ADN en organismos eucariotas es una doble cadena, mientras que el ARN es monocatenario, de cadena sencilla. Aunque, ojo, puede presentarse extendido o plegado de formas complejas. Y hay varios tipos de ARN, ¿verdad? Sí, hay un equipo entero trabajando en la síntesis de proteínas. Está el ARN mensajero, cuyo precursor es el ARN heterogéneo nuclear. Luego está el ARN de transferencia, el ribosómico, el nucleolar y el pequeño nuclear, cada uno con una función logística precisa. Yo siempre lo he visualizado con una analogía. Se puede ver al ADN como esos planos originales y ultrasecretos guardados en una bóveda de máxima seguridad, que sería el núcleo de la célula. Jamás sale de ahí. Y el ARN es la fotocopia barata de las instrucciones de una sola página que se envía a la fábrica, el citoplasma y los ribosomas, para que los obreros construyan las proteínas. Lo fascinante aquí es cómo la célula organiza las tres funciones básicas del ADN, que son almacenar, transmitir y expresar la información, y lo hace dividiendo el trabajo con el ARN a través de los procesos de transcripción y traducción. Tu analogía de la fotocopia es perfecta. Históricamente, de hecho, esto fue una pista crucial. Descubrir que las células que fabricaban muchísimas proteínas, como las del páncreas, estaban repletas de ARN en el citoplasma fue la llave para entender la transmisión genética. Claro, veían el montón de fotocopias volando por la fábrica. Exactamente. Qué pasada. Pero, regresando a la bóveda de seguridad, a los planos originales del ADN, toca explorar cómo se descubrió la famosa escalera de caracol, porque su diseño arquitectónico esconde reglas matemáticas. Es que la estructura primaria, o sea, la secuencia de letras leída del extremo 5' al 3', y su estructura secundaria, no se descubrieron en un solo día. En 1950, Erwin Chargaff descubrió algo fundamental. Analizó el ADN y vio que la proporción de adenina siempre igualaba a la de timina, y la guanina a la citosina. Las purinas igualaban a las pirimidinas. Un balance matemático perfecto. Sí. Luego llegaron Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Usaron difracción de rayos X y revelaron que la molécula era larga, rígida y con periodicidades súper precisas de 0,34 y 3,4 nanómetros. Y ya con todo esto, en 1953, Watson y Crick proponen el modelo B. El que todos tenemos en mente. Ese. Dos cadenas antiparalelas, complementarias, unidas por puentes de hidrógeno, con la peculiaridad de que la adenina y la timina tienen 2 puentes, y la citosina y la guanina tienen 3. Todo en un enrollamiento extrógiro hacia la derecha, con el esqueleto de azúcar y fosfato por fuera y 10 pares de nucleótidos por vuelta. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Te lanzo un reto. ¿Por qué la naturaleza es tan sumamente quisquillosa con la unión de las bases? ¿Qué pasaría, físicamente, si la adenina intentara unirse con la citosina de forma fortuita? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se protege el código. Químicamente, la geometría no lo permite. Primero, tienes la diferencia entre los 2 y 3 puentes de hidrógeno. No encajan. Pero además está el tamaño. Las bases púricas tienen 2 anillos, son grandes. Las pirimidínicas tienen un anillo, son pequeñas. O sea, un problema de espacio en la escalera. Completamente. El espacio entre los pasamanos de la doble hélice es constante. Si unes una grande y una pequeña, encaja perfecto. Si intentas unir 2 grandes, abultaría la hélice. Si unes 2 pequeñas, no llegarían a tocarse en el centro para enlazarse. Esta estricta complementariedad es exactamente lo que permite que el ADN se duplique sin errores, sirviendo cada hebra de molde perfecto para reconstruir la otra. ¡Wow! Es un mecanismo a prueba de fallos. Y siempre imaginamos el ADN como esa perfecta hélice clásica del modelo B girando hacia la derecha. Pero leyendo los apuntes de este tema, resulta que esta molécula es mutante. Tiene la capacidad literal de cambiar de forma. Es un polímero dinámico. Existen estructuras alternativas. Por ejemplo, el ADN-A. Sigue siendo dextrógiro, girando a la derecha, pero tiene 11 pares por vuelta. Es más ancho, más corto, y las bases están inclinadas 9 grados. Suele aparecer al desecar la forma B en el laboratorio, aunque no se le conoce una función fisiológica clara. ¿Y la otra variante? Porque es así que rompe los esquemas. El ADN-Z. Este es levógiro, gira hacia la izquierda. Tiene forma de zig-zag, de ahí la Z, con 12 pares de bases por vuelta. Suele aparecer en zonas con secuencias alternas de citosina y guanina y sobre todo donde las bases están metiladas. Y lo más increíble es que está fuertemente asociado a genes que no van a expresarse, genes inactivos.
¡Ostras! Fíjate en la locura de esto. El hecho de que una molécula gire en sentido contrario y en zigzag para apagar un gen demuestra que la estructura física es tan importante como el código escrito. El contenedor dicta si la información se lee o no. No le ponen una pegatina de no leer, le cambian la forma tridimensional. Exacto. La maquinaria de transcripción llega, ve ese zigzag levógiro y no puede acoplarse. Es topología pura actuando como interruptor. Y hablando de física imposible, no podemos irnos sin mencionar el empaquetamiento. ¡Ay, madre! Las matemáticas de esto. Para meter todo este material en una célula eucariota, la cadena se enrolla alrededor de unas proteínas llamadas histonas, formando nucleosomas, como un collar de perlas que se va súper enrollando hasta formar los cromosomas. Y los datos son de vértigo. Todo el ADN de los 46 cromosomas de una sola célula humana mide unos 2,36 metros. Que ya es muchísimo para un núcleo microscópico. Es como meter todo el cableado eléctrico de una ciudad dentro de una nuez, sin que se enrede. Y si multiplicas esos 2,36 metros por los 70 billones de células de un adulto promedio de 70 kilos, te da aproximadamente 1,65 por 10 a la 14 metros. Los 165 billones de metros que mencionabas al principio. Es que te deja sin palabras. Resumiendo este viaje alucinante, hemos pasado de átomos sueltos de carbono y fosfato, formando unas letras A, C, G, T y U, que crean escaleras que giran a derecha o izquierda, hasta lograr secuencias de miles de millones de metros que dictan absolutamente todo lo que somos, y que hoy, además, somos capaces de clonar y editar. Es el triunfo de entender la química fundamental de la vida. Pues para dejar a la audiencia dándole vueltas a la cabeza, quiero proponer un último pensamiento provocador. Si nuestro código vital está restringido a solo este puñado de bases nitrogenadas y estructuras que la naturaleza perfeccionó durante miles de millones de años, ahora que entendemos cómo funcionan los enlaces y este andamiaje fosfodiéster, ¿sería posible en el futuro diseñar en un laboratorio bases artificiales? O sea, nuevas letras que nunca hayan existido en la Tierra, creando formas de ADN sintético para, no sé, almacenar información o generar organismos completamente inéditos. Es una posibilidad biotecnológica que, desde luego, roza la ciencia ficción, pero la química de base ya la estamos dominando. Una idea fantástica para dejar la mente trabajando mucho después de terminar esta exploración. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al centro de la célula. Un placer. Hasta la próxima. Bien, ustedes vieron ese audio donde les explica, si ustedes prestan atención, les está explicando sobre qué, sobre el código genético, ¿sí? Les hace hincapié sobre todo lo que tiene que ver con el código genético. Ustedes tienen que el apunte que se envió, acá donde hablamos de los ácidos nucleicos, que eso también es lo que entra dentro del parcial, ¿sí? Habla de la historia, las bases púricas pirimídicas, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, les hace la diferencia entre las bases púricas y las pirimídicas, les habla de la definición de los nucleósidos, cuando son nucleósidos, cuando es la base nitrogenada más el azúcar. Cuando yo a este le sumo los ácidos fosfóricos, hablo de un nucleótido, ¿sí? Esa es la diferenciación. Y en el apunte mismo ustedes lo tienen, a donde les explica cómo se forma cada uno. Y ahí habla del ADN, los enlaces 3', 5', la estructura primaria, cómo gira, ¿sí? ADN A, Z y B. Ustedes van a decir, profe, ¿y qué es esto? Esto, el audio que ustedes tienen, les resume este apunte, ¿sí? ¿Para qué se hace? Para que ustedes puedan escuchar las veces que quieran y puedan ir memorizando lo que es fundamental que sepan. ¿Cuál es lo que es necesario que sepan ustedes? Por ejemplo, en el examen se les pregunta completar el siguiente esquema del código genético.
y ustedes tienen los puntos suspensivos y flecha. Entonces, ¿cómo se da lugar al inicio a ese código genético? Con el ADN. ¿Qué es lo primero que hace el ADN? Se duplica. Después de duplicarse, ¿qué hace el ADN? ¿Qué hace después de duplicarse el ADN? ¿Cómo hablamos o sintetizamos nosotros el código genético de acuerdo a lo que vieron, a los apuntes y a lo que vemos nosotros constantemente? Primero el ADN se duplica, de ahí da lugar al ARN. ¿El ARN qué hace? Cuando yo me dupliqué, de ahí hago ¿qué? Una que transcripción al ARN, el ARN que hace una traducción, ¿sí? A la proteína, y así empezamos lo que representamos el código genético en sí, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro, porque en el examen le dice uno, completa el siguiente esquema del código genético. ¿Y cuál es la referencia que uno pone? La información codificada en el ADN es copiado a moléculas de ARN y esta información será traducida en proteína. Pero ustedes tienen la flecha, los puntos suspensivos donde deben completar ustedes cómo es, qué es la duplicación, qué es la traducción, qué es la transcripción y qué es lo que da origen a la síntesis de proteína, que es lo que en el video ese se les explica, ¿sí? Más que todo, se los hace con fines didácticos para que ustedes tengan para escuchar, para ver, para oír. Eso en cuanto a lo que es el código genético. Después yo les pasé otro video que es que habla de lo que es la herencia genética, que los voy a ir compartiendo para que los vamos a explicar. Diga, doña Magdalena, antes que comparta. No, justo eso le iba a preguntar. Esos videos, ese audio que usted está diciendo, están creo que los nombres en el grupo, pero no hay un link como un acceso directo para poder escucharlos por aparte. ¿Cómo, mamita? ¿No lo escuchan dentro del grupo? ¿Cómo? ¿Así me dice? Explíqueme. Claro, como que está el nombre, pero no hay un link para entrar a ese drive y poder escucharlos. Sale solo el nombre. A ver, pero tocaron ustedes y no los comunican, no los, ¿cómo es? ¿Cómo les quiero decir? Y no los lleva al link, En mi caso ¿eso? no, profe, no sé mis compañeros. Profe, así sale. En mi caso también lo mismo. ¿Cómo no Sale, cómo no sale me el dice? nombre, Sí, sí. Y pero no no les, se envía el link. bueno, escúchenme, pásenme un mail de alguno de ustedes para enviarles por mail. Pensé que se abría, no me di cuenta, mil disculpas. Después me dan un Pro- link, diga, Profe, ¿no puede diga. descargar y pasar por WhatsApp en el grupo? Es que es muy pesado, por eso no se descarga. Entonces, yo pensé que se abría. Por eso, si me dan un mail, yo lo mando a ese mail y lo comparten. Quizás yo desde mi teléfono no lo puedo compartir porque tengo 18.000 grupos a donde mando 80.000 apuntes. Entonces, no sé si será por eso que no se me deja escuchar. Lo mismo, no sean problemas que ahora lo estamos viendo y escuchando y después les voy a pasar, sí les puedo pasar las grabaciones de las clases, pero por ejemplo se ve que el link ese no lo puedo pasar, no sé si me explico. Ahora lo estamos viendo y les va a quedar a ustedes la grabación, pero es para que después ustedes lo tengan como repaso, a eso me refiero yo. Profe, Sí, disculpe, le quería decir, porque una compañera me dijo que si le podía decir a usted sobre que no puede seguir conectada porque se le están acabando los datos por la asistencia. ah bueno mami, no hay problema. Bueno, Ya después cuando me tire la asistencia ya la veo yo. bueno, De gracias. todo caso, que me avise por privado Ujú. quién es para poder justificar. Bueno, profe. Gracias. Dígame si ahora están viendo este otro. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, profe. A ver, vean, ya les voy a pasar todo entonces para un mail.
A ver si se ve. Hola a todos, arrancamos ya con este análisis visual. Hoy vamos a hacer un recorrido súper estructurado por uno de los temas, bueno, para mí, más alucinantes de la biología. Cómo narices se transmiten los rasgos biológicos de una generación a la siguiente. Así que, paso a paso, vamos a descifrar juntos el mismísimo plano de la vida. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hay un misterio central que ha traído de cabeza a la ciencia durante siglos. ¿Por qué los seres vivos tienen el aspecto que tienen? O sea, más allá de lo que heredamos directamente de nuestros ancestros, ¿hasta qué punto puede el ambiente influir en las características que vemos a simple vista? Para resolver esta pedazo de pregunta, primero tenemos que entender las reglas del juego. Y esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el padre de la genética. Segundo, genotipo frente a fenotipo. Tercero, el principio de segregación. Cuarto, veremos los cuadrados de Punnett en acción. Y por último, el quinto, variaciones y poblaciones. Empezamos con el punto 1, el padre de la genética. Para sentar las bases históricas de la genética moderna tenemos que viajar al año 1865. Lo verdaderamente fascinante aquí es cómo Gregor Mendel no se limitó a echar un vistazo por encima a las plantas de su jardín. Que va, fue súper metódico. Rastreó 7 características físicas muy distintas en las plantas de guisantes. Estudió desde el color de la flor, ya fuera púrpura o blanca, hasta la altura del tallo, largo o corto, e incluso la forma y el color de las semillas y las vainas. Cada rasgo tenía 2 fenotipos clarísimos, sin términos medios, y esto fue absolutamente clave para que pudiera descubrir las matemáticas que hay detrás de la herencia. Pasamos al número 2, genotipo versus fenotipo, o lo que es lo mismo, el código oculto. Ahora que hemos visto la parte más macroscópica con las plantas de guisantes, toca hacer zoom y viajar a nivel microscópico para entender este código oculto. Para ello necesitamos definir un par de términos fundamentales. Un gen es básicamente nuestra unidad de herencia, un pequeño fragmento de ADN en un cromosoma. Y como los cromosomas vienen en pares, uno de la madre y otro del padre, resulta que los genes también funcionan en pares. ¿Y los alelos? Pues simplemente son las formas alternativas que puede tomar ese gen. Vamos, las diferentes versiones de una misma instrucción genética. Si echamos un buen vistazo a esta tabla, vemos una dualidad increíble. Aquí estamos comparando el código genético interno, lo que llamamos genotipo, con su manifestación física, el fenotipo. Fijaos en que cuando un organismo tiene 2 alelos dominantes idénticos, es decir, un genotipo AA mayúscula, el resultado es una flor roja. Pero ojo, si el organismo es heterocigoto, con un genotipo AA mayúscula y minúscula, un dominante y un recesivo, la flor sigue siendo roja. El rasgo dominante esconde por completo el recesivo. Solo conseguimos ver físicamente el rasgo recesivo, la flor blanca, cuando tenemos un genotipo homocigoto recesivo, AA minúscula. El código interno es nuestra verdadera huella, pero lo que vemos por fuera sigue unas reglas de dominancia súper estrictas. Vamos con el bloque 3, el principio de segregación. Vale, ya sabemos qué son los alelos, pero ahora surge la gran pregunta. ¿Cómo narices se transmiten estas combinaciones a la siguiente generación sin que se forme un caos absoluto? Bueno, este proceso celular lo ilustra de maravilla. Paso a paso, durante la metafase 1 y la metafase 2, los cromosomas homólogos se alinean y, atención, se separan. La regla de oro aquí, el primer principio de Mendel, es que los alelos se separan completamente antes de que se formen los gametos. Es decir, la célula reparte su material genético de tal manera que cada óvulo o espermatozoide se lleva solo una copia de cada gen, ni más ni menos. Punto número 4. Los cuadrados de Punnett en plena acción. Como ya sabemos que los alelos se separan de una forma tan ordenada, podemos usar esta herramienta matemática para predecir los resultados. A ver, sé que mezclar mates y genética puede sonar un poco intimidante, pero en realidad es un proceso directísimo de 3 pasos muy sencillos. Primer paso, determinamos el genotipo de los padres. Segundo, vemos qué gametos van a producir cuando se separen esos alelos. Y tercero, preparamos el famosísimo cuadrado de Punnett, que al final no es más que una cuadrícula genial para combinar esos gametos de forma ordenada. Entonces, el punto crucial aquí es entender el sorteo de esos alelos. Si tomamos una planta de flores rojas homocigota A mayúscula y la cruzamos con una blanca homocigota A minúscula, el principio de segregación nos dice que la de flores rojas solo puede aportar la A mayúscula dominante. Literalmente no tiene otra cosa que dar. Y exactamente lo mismo le pasa a la planta blanca. Solo puede aportar el alelo recesivo A minúscula. Y claro, al juntar estos gametos tan puros en nuestro cruce monohíbrido, los resultados de esta primera generación, la F1, son asombrosamente uniformes. El 100% de los descendientes hereda una A mayúscula de un lado y una A minúscula del otro. Esto nos deja con una frecuencia genotípica del 100% AA heterocigota.
Y si recordamos cómo funciona la dominancia, esto significa que la frecuencia fenotípica será de un 100% de flores rojas. Parece magia, ¿verdad? El rasgo blanco parece haberse esfumado por completo, aunque en realidad sabemos que el código sigue ahí escondido. Llegamos al último apartado, el 5, variaciones y poblaciones. Hasta este punto nos hemos enfocado en cruces muy simples de un solo rasgo, pero la biología es mucho más rica que todo eso. Los cruces de híbridos nos ayudan a subir de nivel porque nos permiten rastrear dos rasgos diferentes a la vez. Pensad, por ejemplo, en ratones. Usamos la B mayúscula para el pelo negro, que es dominante, sobre el marrón, que sería la B minúscula. Y usamos la S mayúscula para el pelo corto dominante y la S minúscula para el pelo largo. Al cruzar estos rasgos al mismo tiempo, los alelos se reparten al azar, y ahí es donde ocurre la maravilla de la recombinación genética. De repente, ¡boom!, aparecen crías con combinaciones de genes totalmente nuevas, como un ratón de pelo negro y largo, variaciones que no veíamos en ninguno de sus padres originales. Ahora bien, la biología siempre se guarda alguna sorpresa, y las reglas de Mendel tienen sus excepciones. Hasta ahora hablábamos de la dominancia completa, donde el rasgo dominante actúa como una máscara absoluta sobre el recesivo, y punto. Pero resulta que también existe la dominancia incompleta. Y aquí la cosa se pone súper interesante, porque en un estado de heterocigoto resulta que ningún alelo domina del todo. Lo que obtenemos es un fenotipo intermedio, literalmente una mezcla física de las características de los dos padres. Para que nos hagamos una idea rápida de esta dominancia incompleta, imaginad el cruce clásico, una flor roja y una blanca. Con las reglas estrictas de la dominancia completa, esperaríamos que salieran flores rojas, ¿no? Pues en este caso la primera generación nos sorprende con un precioso color rosa. Los rasgos físicos se han mezclado, expandiendo de una manera increíble toda la complejidad de nuestro plano genético. Vale, avancemos un poco más para ver cómo se aplica todo esto a escala, en poblaciones enteras. En genética usamos experimentos conceptuales para modelar algo llamado panmixia, que básicamente es el apareamiento aleatorio puro y duro. Visualizad un recipiente enorme lleno de canicas, donde cada canica representa un alelo en la población. Si empezamos a sacar canicas al azar de dos en dos, las combinaciones de colores que vamos obteniendo nos muestran de una forma estadística brutal cómo se reparten y se mantienen esos genotipos en muchísimos individuos a lo largo del tiempo. Y para cerrar este análisis, os dejo con una reflexión final sacada directamente de estos principios. Sobre el papel, si no hay mutaciones ni migraciones, ni entra en juego la selección natural, las matemáticas puras dicen que la frecuencia de estos genes se debería mantener totalmente estable. Pero claro, todos sabemos que el mundo real está en constante cambio. Ese equilibrio matemático es maravillosamente delicado. Y es por acompañarnos en esta exploración alucinante por las raíces de nuestra propia existencia. Bueno, ese video les habla sobre los principios de genética, que ya les voy a mostrar cuál es el apunte, ¿sí? Para que vean ustedes que todo lo que está ahí explicado es lo que ustedes lo tienen en apunte. Que ya me van a, ¿cómo se llama? Pasarles por mail para poderles enviar entonces todos los... Este es otro donde tiene que ver todo con el código genético, ¿sí? Que habla sobre todo lo que es el huésped, nosotros los seres vivos, cuáles son las células, qué características tenemos, ¿sí? Es la célula que es la unidad básica y funcional de todo ser vivo. Tenemos organismos unicelulares siempre hasta complejas redes multicelulares. Habla acá en este Power, les habla sobre todo lo que es cómo ha ido evolucionando la tecnología y la ciencia en el microscopio óptico, el electrónico, el microscopio electrónico de transmisión, uno es el de barrido,
el otro de transmisión, y les da la diferencia entre uno y el otro. Les hace un historial del descubrimiento, que el primero en 1665, Robert Hooke, en observar celdas en corchos. Después, en 1855, Rudolf Virchow completa la teoría celular, donde nombra unidad estructural, unidad funcional, y toda célula procede de otra célula. En 1932-1971, el salto electrónico permite ver virus y viroides dentro de la clasificación de las células. Habla de la evolución, donde decimos que tenemos una célula procarionte primitiva, de ahí surge la mitocondria y la bacteria, y después tenemos nosotros que esa célula en la simbiosis se forma en procariote y tenemos el cloroplasto. La incorporación del cloroplasto, que solo lo encontramos en las plantas, para formarnos ahí una célula eucariota. Si ustedes se ponen a ver, la célula eucariota es la que siempre va evolucionando. Y les pone un poco de historia, hace como 1,5 mil millones de años, un procarionte primitivo, fagocitobacterias oxidativas y fotosintéticas. En lugar de digerirla, formaron una simbiosis, originando las mitocondrias y cloroplasto de la célula eucariota moderna, que es la que ven ustedes acá. ¿Sí? La gran dicotomía es la arquitectura celular de la diferencia entre las procariotas y las eucariotas. Dentro de las procariotas tenemos las bacterias y las arqueabacterias, mientras que en las eucariotas tenemos las protistas, los hongos, las plantas y los animales. Tenemos el tamaño de 0,1 a 10 micrómetros, mientras que las eucariotas de 5 a 10 micrómetros. En las procariotas tenemos el ADN circular libre, que lo denominamos nucleoide, mientras que en la eucariota tenemos múltiples moléculas de ADN lineal que se encuentran en el núcleo. En las procariotas, la envoltura, la membrana, tenemos ausente, mientras que en la eucariota presente. En las procariotas pueden ser aeróbicos o anaeróbicos, mientras que en la eucariota es aeróbico, presencia de oxígeno. El hilo conductor, a pesar de sus diferencias, ambas comparten 4 elementos bases, que ¿cuáles son? Membrana plasmática, citoplasma, ADN y ribosoma. Las procariotas tienen un ribosoma menor, la eucariota de mayor tamaño. El ADN en una está libre, circular, en la otra está en el núcleo. Citoplasma, que es el medio, tiene, y membrana plasmática tiene. La diferencia son las envolturas núcleas, ¿sí? En la célula procariota, la eficiencia y supervivencia, tenemos acá una anatomía base, que es el nucleoide, el ADN circular, que lo ven en imagen, los ribosomas, el pilis, sí, que son los vellosidades, y la colita larga del flagelo, le da movilidad. Las barreras defensivas que tiene son gran positiva, membrana plasmática, y gran negativa, que tiene membrana exterior con bicapa, ¿sí? Es una fina capa de peptidoglucano entre 2 membranas lipídicas, crucial para la resistencia en los tratamientos, ¿sí? Y acá le da una diferenciación entre una y otra. Esto es la procariota. De la eucariota tiene un... ¿De esto también hay que hacer todo, profe? No, esto le estoy diciendo lo que tienen ustedes, que ya les va a quedar para el final, un resumen, digamos. No, ustedes ahora van a rendir mitosis, meiosis, interfase, código genético, genética, lo que es alelo, genotipo, fenotipo. Eso es lo que ustedes entran en el segundo parcial, el temario que les mandé, nada más. Pero esto es lo que les queda para llegar a código genético como resumen para el final. Perfecto, sí. Sí, Bien, sí, me parece que... Claro, por eso. En la célula eucariota, la fábrica compartimentada, tenemos el centro de comando, que es el núcleo, la planta energética, la mitocondria y el cloroplasto, la gestión de residuos son los lisosomas y peroxisomas, y las líneas de ensamble, que es síntesis y transporte de las proteínas, son ribosomas, retículos endoplasmáticos,
y aparato de Golgi. Dentro del núcleo decimos que contiene la cromatina, el ADN, los nucleolos, productores de ribosoma. Dentro de la planta de energía que tiene las mitocondrias, que es en la que se lleva a cabo la respiración celular y producción de ATP. El cloroplasto solamente se encuentra en los vegetales y convierte luz en energía química, ¿sí? Acuérdense que acá se lleva a cabo la fotosíntesis a partir del tilocoide. En la gestión de residuos son los lisosomas y peroxisomas, que son enzimas para digestión de macromoléculas y conversión de peróxido. En las de síntesis tenemos que los ribosomas sintetizan proteínas, el retículo endoplasmático rugoso con los ribosomas la proteína y el liso sintetiza lípidos. El aparato de Golgi empaqueta y secreta productos celulares y hace la exocitosis, lo elimina afuera. La armadura eucariota tiene paredes celulares, que son las células animales, son las únicas eucariotas sin pared celular. El resto utiliza distintas estrategias estructurales. En la célula vegetal, la composición está dada por azúcares simples, celulosa, pectina y hemicelulosa. En las células fúngicas, el patógeno, la composición está formada por polisacáridos, que es la quitina y glucano, asociados con proteínas glicoproteínas. En las algas tenemos carbohidratos y glicoproteínas, y en las células animales, que son nosotros y las plagas y los humanos, solo poseen membrana plasmática y glucocáliz, ¿sí? No tenemos una pared celular, ¿sí? Bien. Dentro del genoma o la organización de la información, que es llegando a lo que es mitosis, meiosis, genética, en las procariotas el código es compacto, la estructura son cromosomas circular único condensado por superenrollamiento, es lo que llamamos los anillos. De carga de 0,58 a 10, el ADN compacto de poca repetición. Ploidías son haploides, una copia de cada gen, números impares, y los módulos extras son plasmidos, que son ADN extracromosómico con genes de resistencia. Mientras que en la eucariota son el gran archivo, son estructuras múltiples de cromosomas lineales organizados por proteínas histonas. Se tiene una carga de 19 hasta 100.000, gran cantidad de ADN no codificante, que son los intrones, y tiene la ploidía, que son diploides, 2 copias de cada gen, números pares. En cuanto al núcleo y la expresión genética, decimos que tiene la envoltura nuclear de doble membrana, con poros para transporte y contiene el núcleo plasma. La eurocromatina son cromatinas difusas activas y la heterocromatina, cromatinas condensadas inactivas. Acá es cuando se da el empaquete cromosomal. Y la ejecución de la expresión genética, el ADN se duplica, se replica, dando origen al ARN, ¿sí? Y el ARN transcribe su información para transferir a proteínas, para sintetizar las proteínas. Entonces decimos que en procariota la transcripción y traducción son simultáneas en el citoplasma. Mientras que en las eucariotas el código se transcribe en el núcleo y se traduce afuera en el citoplasma. Primero transcribo, después traduzco, ¿sí? Lo que transcribo lo hago adentro en el núcleo. Lo demás lo hago en el citoplasma, que esto es lo que yo les decía que ustedes tienen. La flechita y los puntos suspensivos para completar. Entonces ustedes acá van a poner ADN, van a hacer la réplica o la duplicación, van a escribir la palabra traducción, van a poner ARN y de ahí van a poner transcripción, que es proteína, ¿sí? Entonces eso lo tienen que completar. Por eso les hago el hincapié acá. Bien, en cuanto a la interfase, que es la que yo les hablaba, es del motor de la vida, el ciclo celular, ¿sí? Nosotros tenemos acá que conocemos y vimos que tenemos mitosis y meiosis. En la mitosis, ¿sí?
decimos que acá yo sintetizo una célula, a la misma célula en la mitosis se divide en dos, para yo obtener al final dos células como diploide, con 23 pares de cromosomas cada una. Tiene una gran eficiencia y rapidez, generalmente la hacen las procariotas, es un crecimiento seguido inmediatamente por fisión binaria. Mientras que en la síntesis decimos que una célula no es solo una colección de partes, es una fábrica automatizada de autorreplicación para asegurar la continuidad de la vida. La información genética debe transmitirse a la siguiente generación. Es por eso que en la eucariota tenemos nosotros una complejidad y una precisión. En el ciclo completo se está dividido en interfase, que es la preparación y la replicación del ADN, y la división celular, mitosis, que son las células somáticas, o la meiosis, que son las células sexuales, espermatozoide y óvulo. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que es la base en lo que es mitosis, meiosis, el ciclo, ¿sí? Que también ahí yo les había mandado que no lo pudieron ver. Que lo que quiero es mostrarles para que vean todo, después entiendan qué es lo que se les está mandando, si no, no van a seguir, no van a ver nada. Bien. Todo eso ya se les va a pasar. Pero ¿qué les quería, por qué les comparto esto? Porque ustedes lo tienen cuando se les envió el material teórico, a eso me refiero, ya que esto último no lo pudieron ver, pero el material teórico. ¿Sí? Quería ahora, antes que sigamos, ya se carga para mostrarles. Esto es lo que les quería mostrar, que también, bueno, en su momento lo compartimos, pero para que está sobre los videos que ustedes están viendo. Díganme si están compartiendo o no. Sí. ¿Qué es la división celular? La división celular es uno de los procesos biológicos más importantes, ya que permite el crecimiento, la reparación de los tejidos, la reproducción de los organismos vivos, y este proceso asegura que las células nuevas obtengan una copia exacta del material genético de la célula madre, lo que garantiza la continuidad de la vida. La interfase, que es el periodo de preparación antes de que pueda ocurrir la división celular. La célula atraviesa un periodo de preparación conocido como interfase. Esta fase representa la mayor parte del ciclo celular y es fundamental para asegurar que la división ocurra de manera correcta y ordenada. Durante la interfase, la célula realiza funciones esenciales para su supervivencia, crece y se prepara para dividirse. Y ustedes tienen acá un gráfico, que uno similar a este sería el que ustedes van a tener en el examen, ¿sí? En esta interfase, ¿qué pasa en la fase S, en la fase G0, G1 y G2? ¿Sí? Para que tengan en cuenta, por ejemplo, les dice,
En la fase G1, la célula aumenta de tamaño y sabemos que nosotros en la fase G1 es el periodo de crecimiento general. En la fase S ocurre la síntesis de ADN y los cromosomas se replican. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse, ¿sí? En la fase G2, la célula se prepara para dividirse. Y acá es como que corrige todos los errores que pueda o no tener, ¿sí? O pueda ocurrir o no en la célula. Bien, después tenemos la división por la mitosis, tenemos la citocinesis cuando se separa y después también tenemos la meiosis, pero la interfase se caracteriza por eso, por el crecimiento. Por la fase G1 es que es el crecimiento general, la fase S es la duplicación de los cromosomas y en la fase G2 la célula se prepara para dividir, ¿sí? Y la fase G0 es donde la célula como que hace un reposo de todo lo que trabajó para pasar a la mitosis. La mitosis es el proceso de división celular mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas y genéticamente idénticas y con el mismo número de cromosomas que la original. Tenemos que la célula madre ingresa a la profase, metafase, anafase, telofase, célula hija. Acá se produce la citocinesis, que es la separación. Mientras que en la meiosis es un proceso imprescindible previo a la reproducción sexual, dado que durante este proceso se forman los gametos, también forma parte de los ciclos de la vida complejos en algas, hongos y otros eucariotas sencillos, para lograr cierta alternativa generacional, reproduciendo sus células de modo sexual y asexual en distintas etapas. Tenemos la meiosis 1, la meiosis 2, tenemos que en la meiosis 1 se da la recombinación, sobre todo en la profase, a donde nosotros ahí tenemos el crosinover, el quiasma, el leptoteno, el paquiteno, el cigoteno, que es ese intercambio, ¿sí? Y ocurre profase, metafase, anafase, telofase, y de ahí ingresamos a la meiosis 2, a donde acá ocurre lo mismo que en las otras, nada más que yo al finalizar tengo células haploides, ¿sí? Ustedes tienen acá un cuadrito donde les resume que cada una de esas etapas, ¿sí? Esto es ¿para qué? Para que ustedes lo sirva como ayuda a memoria nada más. Ustedes en el examen, yo les pido y les doy diferentes gráficas a donde ustedes tienen que completar con que con el nombre de a cada imagen le van a colocar el nombre y después van a decir de qué etapas estamos hablando, si de la mitosis o la meiosis. Ya les voy a mostrar qué es. No sé si quieren preguntarme algo hasta que yo voy mostrando los otros archivos. Pero básicamente es eso. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería preguntar si Sí, podemos mamita. hacer una revisión general del primer parcial, más que nada para tener en cuenta los errores que tuvimos para el examen final. ¿Del primer parcial? Sí, profe. Más que nada para ver en qué nos confundimos, para tenerlos en cuenta. La verdad no tengo presente ahora cuáles son los errores del primer parcial. En todo caso, si usted desea, lo hacemos después del segundo parcial, cuando estemos en la universidad. Terminado de tomar el segundo parcial, ahí llevo los parciales para que puedan ver. Porque la verdad no me acuerdo en qué se equivocaron los que no aprobaron, que fueron poquitos.
Bueno, profe, de 10. Muchas gracias. Pero, ¿cómo se llama? Lo hacemos. Pero después de que rindan el segundo parcial, de manera presencial, a eso me refiero, mami. Bueno, profe. Así entonces. Bien. Esto que les decía yo es lo que hay resumido en lo que ustedes ya vimos la clase pasada, que habla de la mitosis. Dígame si están compartiendo. No, ahí está, que ya lo tienen Sí, el profesor, material. comparto. Bien, ve la mitosis, los cinetocoros, las metafases, ¿sí? Que eso lo tienen, que se envió el material, donde está hablando de cada una de las etapas, ¿sí? Y cómo se da. Que esto lo vimos la última clase, ¿sí? Así ve, tienen ahí la célula vegetal, la mitosis con imágenes, que por ejemplo, esta imagen que ustedes tienen acá, podría estar en el parcial. Entonces ustedes tienen que decir a qué etapa, ¿sí? Están ahí ejemplificadas, ¿sí? De la meiosis tienen así, también el resumen de la meiosis, las imágenes, para que ustedes coloquen. Esto es lo que les hablaba yo de la profase, leptoteno, ¿sí? Cigoteno, paquiteno, diplotemo, del quiasma y el crossinover, que esto es lo que vimos la clase pasada. Y habla de las meiosis, uno en general y de las dos. Y ustedes, por ejemplo, acá, ya les contesto las preguntas o leo el chat. Estoy pasando la imagen, no estoy viendo qué me escriben. Por ejemplo, ustedes tienen esta imagen en el examen y ustedes tienen que decir a qué etapa se refieren, ¿sí? Por ejemplo, observe los siguientes dibujos y responda. Y yo les doy abajo el nombre de cada etapa, fase con las imágenes. Entonces ustedes tienen que decir cuándo es la profase, cuándo es la anafase, cuándo es la metafase, cuándo es la citocinesis y cuándo es la telofase en una imagen que se les brinda ahí. Eso ustedes tienen que saberlo, identificar. Tiene muchas imágenes el examen, ¿sí? Para que puedan así ser más, sea más fácil o no para rendir. Vamos a ver si así aprueban más. No es que no hayan aprobado, aprobaron muchos, son muy poquitos los que no aprobaron, pero es para que ver las chances. Por ejemplo, tienen una imagen, entonces ustedes tienen que colocar acá a qué etapa se ven o qué etapa me refiero. En el plano ecuatorial, todo, bueno, todo esto tienen esas imágenes en el examen y ustedes tienen que colocar el nombre de cada etapa. Ese, por ejemplo, es uno de los de el examen, ¿sí? Nada más. Bueno, eso es del examen. No sé si levantaron la mano o el chat, porque no. Profe, yo hice una pregunta ahí en el Ah, chat, diga, a ver, pero ¿dónde bueno, está? supongo que sí, ¿no? Que entra Darwin y Mendel. En el examen no entra Darwin y Mendel. En el examen de ahora, no. En el final va a entrar, pero en el examen de ahora entra ciclo celular, interfase, mitosis, meiosis, código genético, y de ahí entra lo que es gen, alelo, genotipo y fenotipo. Bien, profe, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? No, no sé dónde. Sí. Buenas tardes. ¿Usted lo va a Sí, preparar después del segundo parcial para el final? O ¿en sea, qué ¿vamos a tener se alguna clase para que nos saquemos las dudas y todas esas cosas para el final? nos va a quedar solamente una clase, la del, no tengo el almanaque acá. A ver, espere que entre el almanaque y le digo, porque tendríamos una sola clase, creo yo, después, antes del final.
Rinden el 9. El 12, que sería viernes, el recuperatorio. El 16 sería el 16 sería la última clase y de ahí viene el final. O sea, ese martes 16 sería la última clase. Ah, bien, bien, profe. De nada, Gracias. de nada. A ver qué leo, qué me ponen acá. Una pregunta. Los que no aprobaron el primer parcial, ¿podemos ver el examen? Porque tuvimos algunas preguntas bien con los chicos y comparando los que hicimos y hay algunos chicos que queremos que aprobar. El examen se les hizo la devolución de las preguntas que estaban bien. El día después que rindieron se les dio la devolución y se les hizo ver cuáles eran las correctas. O sea que para verlo, por verlo, no hay problema, lo ven. La nota ya está puesta y lo deben recuperar. Eso por un lado, porque se hizo la devolución donde se dijo cuáles eran los que estaban, cuáles eran las respuestas correctas. Ahora, si ustedes en el mismo examen marcaron 2 respuestas, se toma una sola y se les explicó. Si ustedes no aclaraban cuál era la correcta, era imposible que uno sepa cuál es lo que ustedes estaban pensando en ese momento, ¿sí? Así que directamente van a recuperar. El tema el día del recu se les va a enviar la nota del segundo parcial a los que a todos, el que recupera va a tener que ir el viernes, ya les voy a decir el aula y en qué horario a rendir el recuperatorio del segundo parcial, y en todo caso ahí los puedo mostrar al examen, ¿sí? Pero la nota ya está colocada y se revisaron todos los exámenes una y otra vez, chicos. No es que hubo un error de que yo los corregí mal, sino que hubo error de conceptos de ustedes. Hay muchos que se equivocaron no sé si en la respuesta entendieron mal o qué. Eso nada más. Lo que sí he visto, profe, disculpe, el error en el DNI de cada chico, ¿no? Va, en alguno, ¿no? Bueno, si usted imagínese que si ustedes han puesto con error en el examen su DNI, entonces ¿cómo no se van a equivocar en la respuesta? No, Porque, yo le pregunté en ese momento y usted me dijo que se comprendía bien la letra mía, por eso me parecía raro. Pero eso, es un solo numerito. No es que se entendía bien o mal la letra, me refiero que si el número está mal puesto, eso ya no depende de nosotros. Lo mismo, nosotros tenemos que llenar una acta. Esa acta recién nos van a pasar la otra semana. En esa acta figura apellido y nombre y DNI de ustedes. Ahí nosotros tenemos que transcribir la nota del primer parcial y una vez que rindan la del segundo parcial. En esa acta. Y ahí veremos si tenemos mal puestos los datos o no, o lo que sea. Igual que yo les especifiqué a ustedes que siempre en los exámenes se pone todos los nombres o todos los apellidos que tengan. No puedo omitir un apellido porque ya me modifica a mi identidad. Entonces muchos Yo puse en la chicos... parte frontal y en la parte última, en los DNI, no sé. Qué mal que lo haya puesto yo mal el DNI mío. Por eso me parece raro. Mire, don Miguel, ¿usted es humano? Sí. Yo también. Claro, bueno, usted me dice que capaz que nosotros, es muy probable que nosotros hayamos equivocado. Yo le voy a hacer ver a usted cuando tenga la oportunidad que vea usted los exámenes, cómo han escrito. Hay chicos que entregaron sin DNI y hay chicos que escribieron el nombre, ni siquiera pusieron el apellido. Perfecto. En ese grupo estamos. Entonces, yo solamente subí de acuerdo a los datos que me brindó el examen. Después la profe Andrea, ella estaba transcribiendo las notas de acuerdo al listado que ustedes firmaron de asistencia en ese día, ese código. Encima, en ese código de asistencia no pusieron los 2 apellidos, algunos no pusieron el DNI, no pusieron nada. Entonces, si no hacemos todo
lo que se debe hacer en forma correcta, es muy difícil que uno pueda seguir buscando o atesorando, ver quién es el alumno en 850 que somos. ¿Me explico? Por Comprendo, eso, comprendo, totalmente. Sí, 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 sí. No, comprendo la nosotros cantidad y por tenemos ahí, las bueno. actas, nosotros vamos a tener las actas Ujú. y sobre esa acta vamos a llenar y cargar las notas cuando las tengamos. Hasta el día de hoy no tenemos todavía el acta con el listado definitivo de alumnos. A nosotros los docentes no nos pasaron. Entonces, yo no puedo cargar todavía la nota ni del primer parcial ni del segundo parcial porque no tengo acta. Todo lo hacemos nosotros de cargar de acuerdo al examen. Vamos así. Las asistencias las vamos cargando de acuerdo a lo que ustedes llenan, que por eso también les digo, ustedes llenan la asistencia, no ponen los dos apellidos, no ponen un apellido, no ponen los dos nombres, no ponen el DNI. Entonces, imagínense que hay que empezar a buscar uno por uno, No, rastrearlo. comprendo, comprendo. Es una Ujú. locura. Sí, Son sí, sí, cosas que totalmente. hacen a la institución. Yo, Exactamente. alumno, debo apellido y nombre, DNI, tal cual figura en mi documento. Yo, docente, al alumno que tengo inscripto apellido y nombre, DNI, debo colocar la nota correspondiente a su documento que es el examen. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué me dice don Ignacio? Que no estaban cargadas, ¿qué? Las actas, no sé qué, a qué se hacen referencia. Sí, pero no están pasadas a las actas. Nosotros no tenemos actas todavía. Están cargadas las notas en los papeles nuestros, en los documentos nuestros, pero no en las actas del departamento. Bien, acá respondo. Los temas que entran en el segundo parcial son los temas que se les pasó al chat, que se les hizo un documento donde se les ponía los repasos para el examen. Voy a ver. Espere que encuentre. Acá para ver si se les abrió o no el documento, porque ya dudo de todo. Ahí se les abrió la guía, a donde es información genética de la célula, qué función cumple el ADN, ARN, nucleótido, ADN, genes y cromosomas, mitosis, meiosis, interfaz y citocinesis. De la genética entra lo que es gen, alelo, cariotipo y fenotipo. Lo que es dominancia, recesivo, homocigota, heterocigota, ese va a entrar para el final, no va a entrar ahora. Y las leyes de Mendel y lo que es cuadro de Punnett y todo eso, solamente se va a dar un marco teórico de información, no va a ir en lo que es los parciales, ¿sí? Eso no va a ir. Pero se les da para que ustedes tengan una guía para buscar información o para profundizar el tema. No sé quién levantó la mano. O dejo levantada la mano, don Juan. Mía, creo que tiene levantada la mano. O no, no se veo acá. Profe, Don Gabriel, diga, tiene levantada la mano. O baje la mano, no sé. profe, Diga. ¿Quién una habla? consulta. Rafael, levante la Sí, mano, sí, diga. perdón. No, yo había levantado, pero bueno. Escúchame, después puede pasar lo que se va a tomar ahí por el grupo, porque ya algunos anotan, pero a veces nos pasa una cosa u En el otra. grupo está, en un archivo, Rafael, en el grupo está una guía para el estudio. Ya la fijo en el grupo. Pero Sí, pero está, esta guía, yo sé cuál es la guía, pero en la guía hay las leyes del Mendel, todo eso, está todo. por eso, porque todo tienen que ver. Para el parcial no les voy a tomar, pero entran al final.
No, ya sé, pero para no... Bueno, gracias. Está fijado ya. Bien. Entonces, ahí tienen ustedes el material. Todo esto ya lo tienen ustedes para que así lo puedan ir verificando. Necesito que ahora alguien me dé un mail para poderles mandar los audios. Acá miren, les voy a hacer ver el otro que pensé que se veía, pero bueno, ya que estamos en la clase para que lo vean, así les queda. Sobre los ácidos nucleicos, díganme si están viendo o no, si se ve, por fin. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Recién veo que me había silenciado. Acá ustedes tienen, que yo también les envié, una presentación donde es de los ácidos nucleicos. Bueno, el código fuente de la vida, la arquitectura molecular, responsable de formarnos, mantenernos vivos y perpetuar nuestra serie. El poder tangible de la información genética. Antes de estudiar la química, observemos el impacto macroscópico de los ácidos nucleicos. Es así que nos tenemos que, en la alimentación, tenemos la creación de organismos transgénicos con cualidades deseadas para la industria y la nutrición propiamente dicha. En medicina tenemos las terapias génicas para sustituir genes defectuosos y curar enfermedades congénitas. En la identificación, la identidad forense, prueba de parentesco y relaciones evolutivas. Y en la clonación nos dice que la oveja acá, hacemos una clonación para tener las ovejas clonadas Dolly, ¿sí? Hacemos el desarrollo de individuos genéticamente idénticos a partir de un donante. Y acá se muestra los dos protagonistas, que es lo que es básicamente, o hacemos hincapié en el examen. Es el ADN y el ARN. El ácido desoxirribonucleico forma los genes y actúa como material hereditario. Contiene las instrucciones maestras para la producción de todas las proteínas y es una estructura de doble cadena, bicatenaria, mientras que el ácido ribonucleico transmite la información genética desde el núcleo al citoplasma. Está presente en tres formas claves: mensajero, transferencia y ribosómico, y tiene una estructura de cadena simple, que es monocatenario. La arquitectura de un nucleótido es el ácido fosfórico, la azúcar y la base nitrogenada, ¿sí? El ácido fosfórico se encuentra como ion fosfato, aporta el carácter ácido y permite la unión estructural entre nucleótidos sucesivos. Las bases nitrogenadas son la unidad portadora de información química real. Y la pentosa, el núcleo estructural, puede ser desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN, ¿sí? Bien. El alfabeto químico de las bases nitrogenadas tenemos doble anillo, que es adenina, guanina, y anillo simple, timina, citosina y uracilo. Y acá les hace la diferencia que la exclusiva del ADN es la timina y la exclusiva del ARN es el uracilo. ¿Para qué nos sirve esto? Para tener en cuenta que cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, la nota energética nos dice que cuando un nucleótido se une a grupo fosfato extra, se convierte en un transportador de energía vital, como el adenosin trifosfato, ¿sí? Bien.
teníamos que se sintetizaba molecularmente primero el nucleósido. ¿Qué era el nucleósido? Cuando yo tenía ¿qué? ¿Qué tengo yo acá en el nucleósido? Base nitrogenada más azúcar. Cuando yo tengo el fósforo, ahí formo el nucleótido, ¿sí? Eso tienen que recordar ustedes siempre, ¿para qué? Porque esto sí se pregunta en el final, ¿sí? Y tenemos un cuadro entre ADN y ARN, que esto muchas veces ya lo vimos, ¿sí? Que tenemos cuál es el azúcar, cuáles son las bases nitrogenadas, si es bicatenario y los tipos principales. Bien, la estructura primaria, la secuencia de información, tenemos que 5', 3', la direccionalidad. La cadena tiene un orden estricto desde el extremo 5', donde hay un fosfato libre, hasta el extremo 3', donde hay un hidroxilo libre. Y les da acá la estructura. El enlace fosfodiéster conecta el radical fosfato del 5' de un nucleótido con el radical hidroxilo del ¿qué? 3' del siguiente, del carbón 5' con el carbón 3', formando un esqueleto irrompible. El código genético dice que la información genética real se lee exclusivamente por el orden secuencial de las bases. 5', adenina, citosina, guanina, timina, adenina y así sucesivamente hasta llegar al extremo 3'. Dentro de las pistas del rompecabezas, antes de 1953, dos descubrimientos empíricos fundamentales prepararon el camino para el modelo final. La regla del Kraft, ¿sí? Acá dice que tenemos la base púrica y las pirimidas. Analizó el ADN de distintas especies y descubrió una proporción universal. La cantidad de bases púricas siempre es igual a las pirimidinas. Por lo tanto, adenina y timina y citosina y guanina siempre son de esa forma la complementariedad. ¿Sí? Después dice que la difracción de los rayos X demostraron que empíricamente que el ADN era una molécula larga y rígida con dos periodicidades repetidas a 0,34 nanómetros y 3,4 nanómetros, sugiriendo una hélice, ¿sí? Los tamaños. Y acá les muestra el modelo de Watson-Crick, que es una estructura secundaria, ¿sí? Que acá les da, que esto es para que lo vean tridimensional. Acá tenemos la regla de la complementariedad y acá lo importante es que tengan en cuenta que la adenina con timina tiene 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina con la citosina 3 puentes de hidrógeno. El número de enlaces depende estrictamente de la geometría complementaria de las bases. Nunca pueden emparejarse de otra forma sin distorsionar la hélice. Las 3 morfologías del ADN, ¿sí? Y les decimos que son no estático, adopta diferentes conformaciones según su entorno químico. Es así que tenemos la forma de B, de Watson-Crick, la forma A y la forma Z, ¿sí? Que esto también ustedes lo vieron en el apunte que se les mandó. Esto es para información, no es que van a ir a rendir ustedes la forma del ADN. El empaquetamiento, decimos que la estructura terciaria, cómo encajan 2 metros de cadena en un núcleo microscopio. Y eso se habla, acá hace cómo se da ese empaquetamiento, ¿sí? Es lo que se les muestra. Las 3 funciones vitales, ¿cuál es? Almacenar, transmitir, expresar. Concepto de gen, guarda la información a largo plazo. Un gen es un fragmento de ADN que lleva las instrucciones estáticas para sintetizar una proteína determinada. La duplicación es transmitir. La complementariedad de base permite separar las cadenas. Cada una sirve de molde perfecto para fabricar una copia exacta para la siguiente generación celular. La transcripción y traducción
el ADN se copia a moléculas móviles, ARN mensajeros que viajan a los ribosomas, donde el código se traduce en cadenas de aminoácidos, creando las proteínas que ejecutan la vida. La intensidad del plano molecular, y acá les dice lo que les decía anteriormente, el video. Esto es una simplificación de todo lo que tiene que ver, que ustedes ya vieron, sobre el ADN y ARN. Ahora bien, ustedes van a decir, profe, ¿por qué tanto de ARN a ADN? Porque nosotros, el segundo parcial, se basa en interfase, mitosis, meiosis, código genético, definición de gen, alelo, fenotipo, genotipo, completar el código genético y nada más que eso. ¿Sí? Bien. ¿Consulta o duda hasta ahora? ¿Qué dice? Que ¿a dónde? Voy a mensaje que no me sale acá. ¿Podría pasar usted el material que... ¿a dónde están los mensajes? Se me fue. Espere que los encuentre. El material de estudio de evolución, sí, les paso todo, no hay problema. Les paso, sí, les paso. En el final entre evolución y biodiversidad, en el segundo parcial no. Leyes de Mendel y Darwin, va a haber una que otra pregunta en el final, en el segundo parcial no. Ya les voy a pasar. El examen tiene 8 preguntas porque es a completar, a desarrollar verdadero y falso. Todo con imagen. Déjenme que espere, detenga una cosa para poderles mostrar. Esperen que lo pueda abrir y les muestro una cosa. Avíseme si están viendo. Sí, profe, se ve. Perfecto. Ya no se ve más. Esa es la imagen del parcial. ¿Alguna duda o consulta? Por mí no, profe, por el momento. Bien, entonces recuerden, el martes 9 examen, se respetan los horarios de cada comisión. El viernes hacemos recuperatorio del primer y segundo parcial. El martes siguiente, antes del final, hacemos clase de consultas, dudas, todo lo que sea para el final. Y ya les voy a pasar entonces todo el material de Darwin, de biodiversidad. Evolución, Darwin, evolución y biodiversidad. Bien, ¿alguna duda o consulta? El único que todavía no pasó, ¿a dónde? No sé, por ahí se me va para... Sí, ya termino, me suben la grabación y les subo la clase. Si no tienen duda, están liberados. Nos vemos, si Dios quiere, el martes para el examen. Por favor, no lleven mochila, lleven solamente el corrector,
un marcador y para que no así no tengamos que demorar en que dejen las cosas y todo lo demás. Es simple el examen, ustedes lo vieron recién. Completan, escriben, se van a la casa. Nada más. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe. Hasta luego. A ver, ya se fueron. Esto es lo que es, para los que no se fueron, lo mismo ya les voy a dejar acá grabado, que es lo que de Darwin y la selección natural. Profe, Diga, vayan hablando, yo les voy a ir pasando las filminas para que se quede en la grabación. profe, cuando termine, ¿puedo hablar con usted? Sí, dígame. Espere, no, espere que ya corte la grabación. Sí, sí, profe. Espéreme 2 segunditos. Esto es lo Profe, de disculpe, selección natural. Diga, ¿todo ese material lo sube al grupo? estoy ahora subiéndoles acá para poderles subir en la grabación y lo puedan ver. Bueno, gracias. Perdón, que justo golpeaban las manos y estoy sola en casa, entonces un despeole de perra, todo. Perdón. Quiero esto que vean los diapos para que así les quede grabado ya. Por eso quiero que pasara las diapos acá y quede ya en la grabación. Bueno, ahora paro la grabación y saco la duda de lo que quieran hablar. Los que no tengan preguntas se pueden retirar. Esperen que no se me apague la grabación.